Y ya entramos en el punto 2, capítulo 2, requisito número 2. Fiel, leal y sujeto al ministerio. ¡Qué palabras! ¿Cómo trabajamos en una iglesia cuerpo? Servimos al Señor como un equipo de ministerio, como si fuera un equipo de fútbol o si fuera un equipo de obreros o un equipo de trabajo o un equipo de guerra también, ¿no? Esto nos exige una sujeción los unos a los otros. Muchas veces lo veo en los partidos de fútbol, cuando llaman grandes estrellas y de repente no están tan compenetradas con todo el grupo. Ellos quizás tienen muchas particularidades, pero como no pueden estar sujetos, leales, fieles al equipo, a veces no se obtienen los resultados deseados. Por eso el discípulo, el obrero, una vez que está convertido, tiene que ser insertado en esta iglesia cuerpo y funcionar como un miembro más de esta iglesia. Para eso existe algo que se llama la sujeción, que se llama la lealtad, que se llama el ser fiel a la tarea que me toca y con el respeto que se merecen los otros miembros. Por ejemplo, en nuestros cuerpos tenemos muchos miembros, pero cada uno está sujeto al otro. Si uno funciona mal, el otro es perjudicado. Si uno funciona de más, quizás el otro tiene que adaptarse para que todo funcione como un buen cuerpo. Por eso es que cada uno de nosotros tenemos que buscar el equilibrio y ubicarnos en el cuerpo de Cristo con toda fidelidad, lealtad y sujeción. 3 palabras muy, muy fuertes. También esto no solo se refiere los unos a los otros, sino que también se refieren a nuestras autoridades espirituales. Ser sujetos, leales y fieles a los ministerios que nos presiden. Hoy hay tantas divisiones, tantos sueltos que no quisieron sujetarse a nadie y se pusieron una iglesia por su cuenta. Eso no es para nosotros, hermanos. Nosotros trabajamos como un solo cuerpo. En una ciudad podemos tener 10 iglesias, pero poder estar trabajando todas mancomunadamente unas con las otras. ¡Qué maravilla que es esto! El apóstol Pablo, cuando elige a Timoteo como discípulo, le escribe una carta y le manda una frase que es nuestra frase central de los Timoteos. Y esto está en 2 de Timoteo 2:2. Dice: lo que yo recibí del Señor, te lo he dado, Timoteo. Y como yo lo recibí y te lo he dado, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Está Jesús, está el apóstol Pablo junto a los otros apóstoles, está de parte del apóstol Pablo Timoteo con otros de sus condiscípulos, está de cada uno de los Timoteos los hombres fieles y los otros. ¡Qué cadena maravillosa de multiplicación de obreros! Tendría que estar lleno de obreros, porque esta es la hermosa forma de la multiplicación. Así que quiero decirte, mi querido Timoteo, que para poder multiplicarnos necesitamos encontrar hombres fieles. Yo mismo tengo que ser hallado fiel y tengo que buscar hombres fieles. ¿Quién es un hombre fiel? El que hoy está, mañana está, pasado está, siempre está, que vos podés contar con él,
que su fidelidad es a Dios, pero es al hombre también, es a la iglesia también. Esa fidelidad que tiene de compartir las responsabilidades. Por eso, Timoteo, te digo, no podemos poner a cualquiera a hacer las tareas de la iglesia. Necesitamos buscar gente fiel, que haya dado testimonio de fidelidad. En algunos momentos viene alguien que viene de otra congregación y dice, bueno, yo quiero activar porque yo estaba activando, etcétera, etcétera. Bueno, por lo menos mostrarnos tu fidelidad. Estate un tiempo en la iglesia con fidelidad. En nuestro coro estable del templo central piden 6 meses de fidelidad a los ensayos. Si no tienes 6 meses de fidelidad a los ensayos, no se calza la túnica para cantar. Sí, debemos tener cuidado con esto, que haya una trayectoria de fidelidad en aquel Timoteo al que vamos a encargar un trabajo en la obra del Señor. Esta es una condición esencial, ser fiel a Dios y fiel al ministerio. Leales es que somos capaces de defender nuestra visión, el ministerio, nuestras autoridades, que estamos enamorados de lo nuestro y que para nosotros no hay nada mejor que lo nuestro. Si hay lealtades en el mundo, son las lealtades políticas, son las lealtades deportivas. Las lealtades deportivas a veces llevan a extremos, ¿no? Porque son leales a un equipo y bueno, es tremenda las actitudes que se toman defendiendo a su equipo, a veces hasta defendiendo lo indefendible, porque queremos ser leales. Nosotros somos leales a esto, leales a una familia, leales a un apellido. Qué bueno que podamos ser leales al Señor, porque la lealtad tiene recompensa. Vamos al Antiguo Testamento. Esta vez no estamos mirando historias, pero sí quiero ver un pequeño pasaje donde David habla con alguien que le debía lealtad a su rey, a su ministerio, al que lo cubría. Y entonces el verso 23 le dice en 1 Samuel 26, 23, Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado y en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Acá habla de una lealtad más allá del razonamiento humano. David tenía todo el derecho humano de haber matado a Saúl. Él había intentado matarlo muchas veces. Él lo perseguía, le hacía la vida imposible. Pero David dijo, guárdeme, Señor, de tocar al ungido de Jehová. Debo lealtad en esta situación. Y se abstuvo. Por eso te quiero decir que la lealtad es un ingrediente muy, muy indispensable para poder servir al Señor en este cuerpo, en este ministerio dado de parte del Señor. En el libro de Jeremías, el profeta también habla sobre la lealtad, y en el capítulo 42 y el versículo 5 del libro de Jeremías nos está expresando. Dice, y ellos dijeron a Jeremías, Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéramos conforme a todo lo que Dios nos ha dicho que hiciéramos. Yo pregunto, Timoteo, y te pregunto a ti que eres maestro, y te pregunto a ti que vas a enseñar a otros, ¿podemos nosotros decir, juzguen mi lealtad? ¿Podemos decir nosotros, juzguen mi integridad y mi lealtad al ministerio, a lo que Dios ha dicho, a la visión que tenemos como familia? ¿Puedo yo decir, Jehová sea el testigo? Pongo a Dios por testigo de mi lealtad. Pongo a Dios por testigo de que soy una persona leal.
no solo soy fiel que estoy, sino que soy leal, porque quizás Judas era fiel, pero no fue leal al ministerio, se equivocó, hizo las cosas de una manera muy fea, pero debemos ser leales al ministerio, debemos ser leales a Dios, debemos ser leales a el cuerpo de Cristo, debemos estar, una persona leal. Mire, 2 Corintios, vamos al Nuevo Testamento, 2 Corintios, capítulo 6 y versículo 6. 2 Corintios, allí nos habla de esta cualidad de ser fieles y leales. Capítulo 6, versículo 6. ¿Cómo debemos ser? En pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, con el Espíritu Santo, en amor sincero, por honra, por deshonra, por mala fama, por desconocidos, como entristecidos, pero gozosos. En nuestra boca se habla con libertad y con lealtad. En Colosenses, el capítulo 3 y el versículo 2, también tenemos una expresión. Efesios, Filipenses, Colosenses, capítulo 2, capítulo 3 y versículo 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, teniendo este corazón sincero, leal. Qué terrible es cuando nos traicionan, cuando nos fallan. Es como estar apoyado en algo y de repente que eso se nos pudre, se nos quiebra, se nos cae. Ay, qué terrible es para el obrero sufrir estas cosas, esta deslealtad de los que están alrededor. Pero el Señor nos ayude y el Señor nos haga a cada uno de nosotros leales al ministerio, tener un corazón sincero. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Esto lo dice a los hebreos, purificados los corazones de mala conciencia. Hermanos, tendremos mala conciencia de deslealtad. Que el Señor nos ayude y nos limpie para poder servir al Señor. Para ser un verdadero Timoteo debemos tener la bandera de la lealtad como una prioridad en nuestra vida. Y la tercera palabra, fiel, leal y sujeto al ministerio. Qué palabra más difícil esta de sujeción. Ay, es una palabra que produce controversia. Y una de las primeras controversias es la palabra que le da el apóstol Pablo a las mujeres, ¿no es cierto? Ahí en 1 Timoteo 2:11, que le dice, la mujer aprenda en silencio y con toda sujeción. Y ahí estamos todas las mujeres en contra de la sujeción, en contra de la sujeción. ¿Qué quiere decir estar sujeto? Estar sujeto, no sé si alguna vez usted cultivó una plantita de tomate o tuvo alguna florcita o algo que necesitaba un vástago, algo que la tuviera firme para que esa plantita pudiera crecer derecha. Bueno, la sujeción es esos trapitos, esa tela, porque no lo podemos hacer con hilo porque se lastimaría, esa tela que hace que la plantita, que el tomatito o que esa planta tierna esté atada a ese vástago para que nazca derecho. Sujeción es estar atados, es estar unidos, es estar dependiendo los unos de los otros. Lo contrario a la sujeción se llama cáncer. Cuando las células de nuestro cuerpo se desujetan a las órdenes y hacen lo que quieren y se van por cualquier lado, producen esta terrible catástrofe que es el cáncer. Que Dios nos libre al cuerpo de Cristo de los cánceres, de la falta de sujeciones, que podamos ser todos sujetos los unos a los otros, que podamos adherir, sostenernos unos a otros. En 1 Corintios capítulo 16 tenemos una expresión que nos bendice, hermano, una expresión
que nos bendice, porque así quiere el Señor que sea el cuerpo de Cristo. Os ruego que os sujetéis a estas personas. Os ruego que os sujetéis los unos a los otros. Y Efesios 5, 21, Efesios 5, 21 termina coronando esta hermosa expresión: someteos unos a otros en el temor del Señor. Someteos unos a otros en el temor del Señor. Por eso, mi querido hermano, la sujeción es algo que conviene al discipulado, conviene a la casa del Señor, conviene para todos. La sujeción es buena, no es mala. ¿Cómo podemos mostrar la sujeción unos a otros? Bueno, acá les doy distintos textos. En Romanos 12:10 nos dice amándonos unos a otros. El amor sea sin fingimiento. En 1 Pedro 4:9, no dejando de hospedar, recibiendo a mis hermanos en casa, hospedándoles, brindándoles, saludándonos. Sí, saludándonos con amor, con ósculo santo, saludando, soportándonos con paciencia los unos a los otros. En esta sujeción, en esta fidelidad, alentándonos. ¿Cuántas veces hay alguien caído y lo tenemos que alentar? Recibiéndonos si nos hemos equivocado, si quizás hemos estado ausentes por alguna cosa, recibiéndonos, y por sobre todas las cosas exhortándonos a la sujeción, exhortándonos a la lealtad, exhortándonos a la fidelidad y ayudándonos unos a otros para estar cada vez más unidos como cuerpo de Cristo, y así podremos lograr una iglesia fuerte, hermosa. La iglesia está compuesta por personas, la iglesia está compuesta por discípulos, y si todos podemos estar sujetos los unos a los otros, y si todos podemos guardar lealtad, y si todos podemos ser fieles a la misma visión, qué obra maravillosa que será.